la organización política que promueve la guerra de abril no es la izquierda. No, es Peña Gómez. Es el Peña PRD, y el PRD. el PRD. Los únicos que tienen en el país experiencia y formación para la conducción de las masas es la izquierda. Pero, claro, En su contra. pero no es verdad. No es verdad. Eso no es verdad. ¿Verdad? No lo fusiló. No. La izquierda en la República Dominicana tiene una relevancia histórica importante. Hubo dos movimientos que se levantaron, uno por la constitucionalidad y el retorno de Juan Bosch en 1963, fue Manacla, y ese movimiento guerrillero encabezó Manolo Tavares Justo, que murió conjuntamente con la mayor parte de los hombres que se levantaron con él. Posteriormente, la izquierda en República Dominicana trabajó por la soberanía del país cuando el país fue intervenido militarmente. Y posteriormente, en el año 73, hubo la guerrilla de Francis Camaño en Caracoles. En todos esos procesos se han perdido muchas personas, jóvenes que en algún momento por gente de la derecha fueron denominados la florinata de la juventud dominicana, como lo hizo Balaguer en algún momento. Y nosotros hemos querido dialogar con dirigentes de izquierda, con intelectuales, y ahora estamos dialogando con personas que han estado de alguna manera relacionados en su formación con esa izquierda y su paso por República Dominicana. Representan el socialismo, el comunismo, versiones distintas de un movimiento revolucionario que tuvo mucha fuerza, sobre todo a partir de la Revolución Cubana de 1959. Hemos invitado a José Miguel Soto Jiménez, que es teniente general retirado, que además es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, hay que decir, es historiador, además de poeta, es nieto de don Cuchico Jiménez. Por cierto, él tiene uno de sus libros que está dedicado a los poemas al abuelo, que yo creo que es a Cuchico, ¿verdad que sí? Claro que sí, y ganó un premio. Sí. De manera que, además de haber sido secretario de las Fuerzas Armadas, también ha publicado numerosos libros, entre ellos algunos estudios como Maifiní, que es un estudio científico sobre la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Publicó Los motivos del machete, Poemas al abuelo, La semblanza de los adalides militares de la independencia, Defensa, seguridad y democracia, y muchos otros libros más que ha publicado José Miguel Soto Jiménez. Le agradecemos, él es presidente de la Fundación Quinta República, en donde se hacen muchas actividades de carácter cultural y político. Te agradecemos, José Miguel, que haya aceptado esta conversación para hablar de un tema poco común, porque una persona que ha ejercido las funciones de secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, ahora ministro de Defensa, debe saber mucho sobre los procesos políticos que hemos vivido, y más tú que eres historiador, en República Dominicana. ¿Cómo se ha visto la izquierda política que intentó derrotar el régimen surgido a partir de la dictadura de Trujillo? Régimen democrático, bueno, con movimientos guerrilleros, claro, sí, con procesos políticos que implicaron partidos comunistas que duraron mucho tiempo en combate, sobre todo contra Balaguer, y que posteriormente no se han adaptado, salvo algunos que sí lo han hecho. Bueno, mira, déjame decirte que lo primero es comunicarte y hacerlo de conocimiento de toda la teleaudiencia, que yo estoy muy complacido de estar aquí, pero no es simplemente una formalidad. Ajá. Ni un acto protocolar. Yeah. Yo creo que tú sabes que entre tú y yo siempre ha habido una comunicación interesante, sí, ¿verdad? Sí. Y que facilita cualquier cosa, ¿verdad? Yeah. Ante todo, darte un saludo muy dominicanista. Así es. Sí. Bueno, interesante, porque una de las cosas que facilita la conversación contigo es que tú eres muy objetivo. Yeah, entonces hay cosas que uno preformula, que cuando tú comienzas a hablar, entonces rompe la digestión. Rompe la digestión. Pero yeah, es interesante lo que tú has dicho y de la forma que lo has dicho, ¿verdad? Yeah. Con esa sutileza que te caracteriza. Yeah. Pero yo debo decirte que me siento también muy complacido con el tema. También.
Y además es una muestra de que sí hemos progresado. Mucho. Porque eso de poner a un guardia a hablar de la izquierda no deja todavía hoy hacer un poco estrambótico. Sí. Bueno, pero yo lo que tenía pensado comenzar a decirte, hacerte una pregunta que tú la has facilitado ya la respuesta. La pregunta que yo te iba a decir, ¿de qué izquierda que vamos a hablar? ¿De cuál izquierda? No me responda porque tú me lo dijiste ya. Porque tú me hablaste en sentido genérico, acabas de hacerlo, de la izquierda política. Y eso es muy interesante. Y entonces, sin pretender ser un tanto historicista, que eso es una mala costumbre, yo debo decirte que por ahí es que debemos comenzar. ¿De qué izquierda que estamos hablando? Porque tú sabes que el término de izquierda y derecha nació en la Revolución Francesa. Es una alusión a cómo se sentaban los dos partidos fundamentales, si se les puede llamar así, en la Convención Nacional. De un lado estaba la derecha, importante esto que te voy a decir, conservadora dentro de la Revolución, que eran los girondinos. Y del lado izquierdo, y de ahí viene el término, estaban los jacobinos. Jacobinos que tenían las figuras no solamente más fogosas de la revolución, sino políticamente una corriente liberal muy bien establecida y radical también. Pero debo entonces, o sea que el guardia cuando no le hace la entrada, le hace la salida, déjame decirte que te debo decir que el término, si tú te llevas no solamente a la posición en cómo se sentaban, sino en la alusión a esas dos corrientes políticas, estoy hablando de los conservadores y los liberales, es anterior. Porque, y eso es poco, nosotros, en un sesgo muy particular de nuestra cultura, nos gusta sintetizar las cosas. Y yo te digo que el término, desde ese punto de vista, es anterior. Porque hubo otra revolución tan importante como esa, no tan radical, que fue la revolución en Inglaterra de Oliverio Cromwell. Bueno, entonces situó también, desde el punto de vista conceptual, esas dos corrientes. Sí, pero yo lo sitúo en el contexto dominicano. Y lo sitúo en la izquierda, he dicho a partir de la caída de la dictadura de Trujillo, sobre todo después de la Revolución Cubana, que planteó muy rápidamente su adhesión al socialismo, y ahí viene el tema de los partidos socialistas, para allá voy, comunistas, para allá voy, el foquismo como una visión de cómo se llega al poder. Sí, para allá voy, porque lo que te voy a decir, que eso, lo de la revolución de Oliverio es importante, porque producto de esa revolución quedaron situados también la izquierda y la derecha, conservadores y liberales, pero nos afectó a nosotros, al pueblo dominicano. Yo quiero llegar ahí a esa parte. Bueno, pero para allá vamos. Con el pueblo entonces, dominicano. Fíjate, si seguimos esas dos corrientes, estamos hablando ya de los dominicanos, tú te vas a encontrar esas dos corrientes, la izquierda, vamos a llamarle así, la izquierda y la derecha, porque tenemos que buscarle los antecedentes a esa izquierda que tú te estás refiriendo. Sí, pero en el caso del aparato militar dominicano, que viene de la dictadura de Trujillo, porque en la democracia, en realidad, la democracia llega a lo que hacen los militares es trujillistas, se adaptaron a la nueva realidad. Como tú quieres, yo me imagino que en función del tiempo, no de la razón. Sí, en función del tiempo. Sí, claro. No, porque no vamos a ir te voy a decir que paradójicamente el antecedente de esa izquierda, el antecedente inmediato, y sería un tremendismo decirte, pero es la verdad. El comunismo, esas corrientes liberales, la trajo aquí, a diferencia de Chile, Argentina y del mismo Cuba, que ya desde la Tercera Internacional ya había partidos comunistas en esas regiones. Y en otros países de Latinoamérica, aquí no. Aquí, por esas cosas nuestras, tan nuestras, aquí, y hablando del trujillismo, el comunismo llegó aquí. Lo trajo, ¿tú sabes quién? Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Cuándo qué? Cuando le abrió las puertas y trajo a los republicanos españoles exiliados. Pero también con eso trajo también las semillas del sindicalismo y de las asociaciones gremiales. Un pensamiento muy interesante, de gran trascendencia, porque hay figuras como Galíndez y como Almoina, José Almoina, por que él protegió, para no decirte de otros intelectuales y artistas, como el caso de Bela Zanetti, que eran rojos, como se llamaban las cosas. Bueno, pero ¿qué pasa?
en todo ese periodo, las Fuerzas Armadas, inclusive después de la Guerra Fría que comenzó en el 49, no tenían problema con los, o sea, no es que no tenían problema, los enemigos, y la izquierda, vamos a llamarlo así, eran los enemigos de Trujillo, ¿verdad? Sí. Pero no tipificado ideológicamente. ¿Qué es lo que precisamente, y tú lo mencionaste también, no sé por qué tú me preguntas una cosa que ya tú te estás respondiendo, ¿verdad? Pero ¿quién fue, qué es lo que tipifica eso? Y la relación con las Fuerzas Armadas. Resulta que la gesta de 1959 del 14 de junio. ¿Por qué? Porque fue un evento contra Trujillo, naturalmente. Totalmente. Pero la gente no ve también, o no quiere verlo, o se pierde en ese evento tan importante, que fue la primera clonación de la Revolución Cubana. Y aunque la Revolución Cubana en ese momento todavía no era marxista, no lo era, todavía evolucionó como tal. Entonces, yo creo que ese es el primer enfrentamiento. ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Verdad? No, lo que yo quiero saber es cómo se forman los militares dominicanos, claro, después de la caída de Trujillo, claro, sobre el movimiento comunista, sí, y los comunistas dominicanos. Sí, pero son enemigos de la patria. Tengo que mencionarte, primero tengo que mencionarte eso. Entonces, ahí va aterrizando, para así decir, en la mentalidad militar, muy dirigida y catequizada por el régimen de Trujillo, ¿verdad? De una asociación simple, ¿verdad? Los enemigos del jefe, los que vinieron a... Son los enemigos de la patria. Son los enemigos de la patria, pero además, entonces, se van a convertir en comunistas después. Pero tú también mencionaste otro evento para aterrizar, sí, claro, que fue la guerrilla de la Manacla. La guerrilla de la Manacla, porque, mira, Manolo Tavares Justo es un líder que yo considero inconmensurable y de un impacto tremendo, porque inclusive hay gente que quiere llamarlo el flautista de Hamelin. ¿Tú sabes por qué? Porque él llevó detrás de él, toda la juventud dominicana, sin importar las clases sociales, porque había muchos compañeros de Manolo. Primero, por eso es que hay que meter la dictadura de Trujillo, ¿verdad? Fíjate por qué camino surge ese liderazgo. Surge en la lucha final, vamos a llamarla así, contra la dictadura de Trujillo, porque gran parte de los miembros de ese movimiento, del movimiento del 14 de junio, sobre todo jóvenes, jóvenes y, óyeme, importante, que ustedes no quieren mencionar, la mayoría de esos muchachos no eran hijos de Machepa, eran de la clase media, de lo que vos llamas la pequeña burguesía. Y entonces, fíjate el tránsito del antitrujillismo, entonces, a la conformación, a los primeros pasos hacia esa izquierda. Y ahí vienen de nuevo las Fuerzas Armadas. Porque después de la muerte de Trujillo, entonces se recrudece enormemente los problemas de la Guerra Fría. ¿Con quién? Con la presencia de Cuba, ¿verdad? Y su paso a la órbita soviética. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí comienza, y tú lo puedes ver en el desarrollo mismo de las Fuerzas Armadas, ahí comienzan los primeros procesos, no de adoctrinamiento, que no se llama así en los militares, de entrenamiento contra la subversión, la llamada subversión comunista internacional. Y fíjate cómo coincide la muerte de Trujillo, el ajusticiamiento de Trujillo, cómo coincide precisamente con lo que podemos llamar, bueno, con lo que fue el problema de la Bahía del Cochino, que va después, ya en el 63, conjuntamente con el golpe de Estado de Bosch, que fue lo que provocó la guerrilla de las Manaclas, ¿verdad? Entonces, Bahía de Cochino, la crisis de los misiles, fíjate que ya es otra lógica. Pero hubo un adoctrinamiento del aparato militar dominicano. Te estoy diciendo dónde comenzó. Comenzó ahí. Lo sé. Pero comenzó por derivación, no desde el punto de vista ideológico. Y déjame decirte importante, y eso no lo digo yo, lo dice un estudioso norteamericano tan importante como Abraham Lowenthal, que dice que en ese momento, después de la muerte de Trujillo, las Fuerzas Armadas Dominicanas eran unas Fuerzas Armadas fundamentalmente desideologizadas, y el comportamiento de los jefes militares, dice él, se basaba en escamotearse entre ellos,
las migajas Pero si del poder. Si hay datos importantes sobre el aparato militar dominicano. Es primero que el aparato militar dominicano participó en el golpe contra el gobierno democrático del profesor Juan Bosch. No era comunista, era democrático, hay que decirlo. Era el Partido Revolucionario Dominicano y Juan Bosch tenía sus críticas. Posteriormente hubo una intervención militar norteamericana y las Fuerzas Armadas se dividieron. Una parte comandada por Camaño y otra parte comandada por Wessing. ¿De acuerdo? Pero ese es el factor catalizador importante. Porque déjame decirte, y no lo digo yo, sino que lo dice nuestro amigo Chalhú. Rafael Chalhú. Óyeme, cuando estalla la guerra de abril, la izquierda, esa izquierda que estamos hablando ya, que hay que pasar por los procesos que tú brincaste, ¿verdad? De cómo se fue conformando el MPD. Fíjate que el MPD comienza dentro y hasta con la anuencia media de Trujillo. Trujillo buscó... Lucha interna o Trujillo siempre. Esa era la consigna del MPD. Y vino aquí, pero fíjate, desde Cuba. Claro, pero fíjate, y se estableció aquí. Fíjate en este detalle, según Chalhú, ¿verdad? Y según Chalhú no, es una realidad. Cuando estalla la guerra de abril, que hay que decir, y tú lo acabas de decir también, por eso que tú facilitas el asunto, que fue, óyeme, la organización política que promueve la guerra de abril, no es la izquierda. No, es Peña Gómez. Es el PRD. El PRD. Es una gloria que el PRD se ha ido quitando de arriba por factores que debemos discutir después. Pero fíjate lo que sucede. Cuando estalla la revolución, se está celebrando la boda en Puerto Plata de un gran dirigente de izquierda. Y están todos ahí, ¿verdad? Y cuando en ese momento se casaron, por un lado, Amin Abel y se casó Onelio Espaillá. Onelio Espaillá. Fueron los dos matrimonios que ocurrieron. Hubo algunos más. Sí, pero fíjate lo que pasó. Cuando se le comunica a ellos lo que está pasando, ellos lo desechan. Dicen que eso es otra cosa de la pequeña burguesía, otro de esos raptos de la pequeña burguesía. Pero lo que tú estás diciendo que es categórico, y de ahí viene el problema, de ahí viene ese adoctrinamiento, lo pesado, lo grueso de ese adoctrinamiento en contra de los comunistas, es que cuando estalla la revolución, que ya dijimos que es del PRD, pasa un detalle, que los únicos, ellos se incorpora a la izquierda, pero te voy a decir una cosa, los únicos que tienen en el país experiencia y formación para la conducción de las masas en la izquierda. Que ya ha ido también a entrenarse claro, en Cuba, entonces, en China. Ellos asumen ese papel. Inclusive hay fechas. Yo pienso que la fecha esa que se menciona tanto del 14, fíjate, fue precisamente de junio, del 14 de junio del 65, ¿verdad? La izquierda yo creo que toma en ese momento la vanguardia de la lucha, pero también con otro elemento muy interesante. ¿Tú sabes cuál es? Que ese es un movimiento, es una guerra civil. Yo soy de los que dice que la guerra civil no las gana nadie, sino que la pierde el pueblo. Pero esa guerra civil se convierte en una guerra de liberación nacional a partir del 28 de abril, cuando la intervención militar norteamericana. Entonces, a partir de ahí, lo que pasa después de ahí, la izquierda, esa izquierda de la que estamos hablando, la que yo pregunté cuál era, esa izquierda, hace una cosa muy interesante. Decide, mientras el PRD, vamos a llamar, se repliega ante los embates de la gran represión, no solamente norteamericana, sino balaguerista también. Va a elecciones y pierde las elecciones de Balaguer. La izquierda toma la iniciativa de continuar la guerra en las calles. Luego de haberla perdido. ¿Verdad? Y entonces, eso despierta, ¿verdad? Ese furor, además de la secuela de la guerra misma. Ese furor eso marca los 12 años de anticomunista. Eso marca los 12 años Balaguer se montó en esa situación. Él se montó y le explotó. ¿Para qué? Para el continuismo. ¿Verdad? Pero también de eso hay documentos y datos. ¿Tú sabes por qué? Que yo no me explico. Yo se lo critico mucho. ¿Tú consideras que fue un error de la izquierda tratar de continuar la guerra luego de haberla perdido? No. Hay una serie de errores que se cometieron, ¿verdad? Hay una serie de errores. Pero lo que sí yo te voy a decir es algo, que hay documentos. Porque resulta que pasó una cosita que la gente pasa por alto. Una cosa pequeña, Fausto, que fue la famosa cumbre de Punta del Este, donde se juntaron el presidente Johnson y el presidente Balaguer. Estamos hablando a un año de tomar, ¿verdad? En medio de lo que está pasando aquí, que yo debo decirte que esa de continuar la guerra,
Era una guerra realmente. Era una guerra. Espérate. Sí. Entonces, Estados Unidos le dio la opción a los comunistas dominicanos de que se fueran. Pero ven acá, hay muchos amigos de nosotros de la izquierda, tú lo sabes, que se le dieron visa el primer día que la solicitaron. ¿Para qué? Para sacarlo de aquí, quitarle la presión de la posguerra a Joaquín Balaguer. Pero pasó esa cosita de Punta del Este. Y hay un escritor que yo invito, yo no sé si aparecerán los libros, yo sí lo tengo, y se lo he fotocopiado a muchos amigos tuyos. Sí. Ese libro se llama Crítica a las armas, de Regis Debray. Y entonces él dice en ese libro, que en esa reunión de Punta del Este, lo que se acordó fue entre Balaguer y Johnson, más malo que él mismo, según dice, bueno, fue que se pusiera en Santo Domingo, por primera vez en el continente, lo que se llamó la guerra preventiva o guerra especial, que es una doctrina acuñada, fíjate qué contradicción, acuñada con el presidente Kennedy, ¿verdad?, de las fuerzas especiales, pero de un general que se llama Maxwell Taylor. Maxwell Taylor fue primer comandante norteamericano en Vietnam, fue también embajador en Vietnam, y el padre de esa doctrina. ¿Sabes lo que decía él? Que era mejor que una guerra de liberación nacional, que estaba de moda en esa época la palabra, una guerra era muy costosa en vidas y en dinero librarla, que era mejor prevenirla. ¿Y tú sabes cómo era que se prevenía? Eliminando los cuadros políticos y militares de la izquierda revolucionaria. Y dice Regis Debray también, no lo digo yo, ni lo va a repetir Fausto, dice Regis Debray, que bastó un año de implementación en la República Dominicana para que la izquierda quedara fuera de juego, ¿verdad? Y pues, es la época de lo que tú sabes que pasó. No, lo que pasó fue que Bosch llegó del exilio en el 70, anunció que el PRD debía sacudirse de las garrapatas, eso era Maximiliano Gómez, eso era la alianza con la izquierda. A Rafa Gamundi. Y todo eso al final condujo a un movimiento guerrillero que no tuvo sustento, que es el de Caracoles, y a una división del Partido Revolucionario Dominicano, que era el gran partido de masas, y a la muerte, el secuestro de Crowley más la muerte de Maximiliano Gómez. Señalarte, en contraposición, no estoy defendiendo a nadie en lo absoluto, ni siquiera a quien debiera defender, porque ese es, como tú dijiste muy sutilmente, ese es mi precedente de vida, las Fuerzas Armadas. Entonces yo te voy a decir algo, todo ese furor de esa lucha, hay que explicarla dentro de esas consecuencias. Ahora, esa consecuencia, que por eso yo tengo, a veces, a mí me molesta, como dominicano, no como militar, como dominicano, que se quiera pintar que todos esos muertos, esa gente que tú dices que se perdió tanta gente, fueron mártires. No son mártires, son héroes. ¿Por qué? Porque fueron fruto de una guerra, ¿verdad? De una guerra que por un sinnúmero de razones que no vamos a analizar aquí, ¿verdad?, perdió la izquierda en términos militares, ¿verdad? La perdió. Aunque después, aquí y en todo el continente, los que perdieron la guerra la ganaron después políticamente, con los procesos que pasaron en toda América del Sur. Totalmente. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con José Miguel Soto Jiménez, ya saben, historiador, además de militar e intelectual de la lengua en República Dominicana. Volvemos en un momento. José Miguel, en 1965 se produjo un fenómeno que afectó los años posteriores al aparato militar dominicano. Y fue que muchos combatientes constitucionalistas vinculados al aparato militar se relacionaron con los MPDistas. Y el MPD tuvo agentes y personas dentro del aparato militar que ellos entendían que podían aprovechar esa fuerza para sacar a Balaguer del poder. ¿Qué relevancia pudo haber tenido la presencia de MPDistas e izquierdistas dentro del aparato militar? Mira, te lo voy a responder eso, ¿verdad? Aunque sea meterme en camisa de 11 varas por las cosas que voy a decir, pero te voy a decir algo, recapitulando ya finalmente. De eso que hablamos, que agotamos la mitad en la primera parte del programa, está sintetizado en una frase, para entender lo que yo te trato de decir. Cuando se rompía fila,
cuando estaba Trujillo vivo, se decía, rompan fila y viva la patria, ¿verdad? Arriba el jefe. Arriba, arriba, arriba. Sí. Viva Trujillo. Sí. Pero después de ese proceso, la frase quedó, pero no sin Trujillo. Decía, ¿sabe cómo? Y eso marca todo lo que tú me estás preguntando. Dice, rompan fila y viva la patria. Abajo el comunismo. Eso se estuvo diciendo, se estuvo rompiendo a filo así. ¿Tú sabes hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta Antonio Guzmán. Hasta Antonio Guzmán. Y un poco posterior después de Antonio Guzmán. Rompan fila y viva la patria. ¿Verdad? Abajo el comunismo. Eso era parte del adoctrinamiento. ¿Del adoctrinamiento de qué? Producto de lo que yo te dije, del problema de la Guerra Fría. Y además, no perder esto, Fausto. La iniciativa la tomó la izquierda. Si tú estudias, ¿verdad? Que fueron lanzamientos públicos, yo creo que hasta tú participaste como un periodista. Óyeme, cuando Hilda Gotró. La Hilda Gotró, Claro. La táctica Hilda Gotró, claro. Y entonces, fue una táctica militar. Claro, Sí, sí. Pero antes también, Sí. bueno, producto de la OLAS, donde fue Amaury Germán Arista, Sí. ¿verdad? Y fue destacado, que ese es otro que hay que mencionar. O sea, Mauri. Amaury, que hay que mencionar. Recuérdate ¿cuál era el lema? El lema de la OLAS era la lucha armada, la consecución del poder por la lucha armada. Por la vía de la insurrección. Por la insurrección. Sí. Entonces, a eso, ¿qué medicina le buscaron? Aparte del adoctrinamiento. Porque fíjate una cosa, los norteamericanos fueron astutos en función de sus intereses, no de los nuestros. Por ejemplo, ellos no articularon las Fuerzas Armadas como tal para luchar contra la subversión comunista internacional, sino la policía. Y de ahí nace el servicio secreto y todo. ¿Por qué? Porque ellos le temían a un gobierno, a un golpe de Estado, y un gobierno militar de factura trujillista. ¿Dan Mistrione Sí. tuvo alguna relación con el aparato militar? Total. Dan Mitrioni, cuando que me cortaste, Dan Mitrioni, cuando la reunión de Punta del Este, Sí. fue el encargado de poner esa doctrina de la guerra preventiva aquí. Aquí en República Sí. Dominicana. Y fíjate un detalle, sin discusión. ¿Cómo se llamó el movimiento que lo secuestró y lo ejecutó? ¿Cómo se llamaba? ¿El Montoneros? No, se llama, sí, el Montonero. Pero ¿cómo se llama la operación? La operación, no. Santo Domingo. Santo Domingo se Santo llamó. Domingo. ¿Tú sabes quién la dirigió? El presidente Pepe Mujica. Pepe Mujica. ¿Verdad? ¿Y tú sabes qué fue lo que pasó? Fue en venganza por lo que Dan Mitrioni hizo aquí con la izquierda, que aquí Con fue la que izquierda lo inauguró. dominicana. Aquí fue que lo inauguró. Fue. Lo que pasa es que entre nosotros hay un sesgo cultural muy interesante, ¿verdad? Aquí nunca se llegó a lo que se llegó en Sudamérica, en esos gobiernos militaristas de Sudamérica, que actuaron bajo qué raciocinio, para que tú entiendas bien. ¿Cuál fue? Si el Estado está en peligro, entonces la mejor forma de defenderlo es ocuparlo. Ya. Pero se desbocaron. Aquí nunca hubo, en los 12 años, esa cantidad, esa fábrica, esa industria, por ejemplo, de la tortura. ¿Tú me entiendes? Que sí hubo cuando Trujillo, pero después no. Pero tampoco hubo nunca una dictadura militar. No. Que sí no. la hubo en América Claro, del pero Sur. lo que te digo. Y la hubo en Centroamérica. Eso fue la razón por lo que la policía aquí tomó la vanguardia en esa época de la lucha contra la comunista, porque los policías nunca han dado un golpe de Estado. ¿Tú me entiendes? No. Oye, entonces, tu pregunta sobre la guerra de abril, ya llenamos, Sí, mi pregunta es, ¿qué incidencia pudo haber tenido la izquierda en el aparato militar? Sí, claro. Reclutó Tú gente. fuiste muy focal. Tú hablaste del MPD y fue así. Sí, sí. Pero yo creo que ese evento, que era una infiltración, que la gente no conoce, algún día debe conocerla, hasta dónde llegó, eso provocó, inclusive hubo muchos izquierdistas infiltrados en la academia militar, ¿verdad? En el templo. Y eso provocó que toda una promoción, fuera descabezada. O sea, fue expulsada. Una promoción. Una promoción, no solamente por esas infiltraciones, ¿verdad? Sí. Pues, ok. Eso fue muy cercano a lo que podemos conocer como la Guerra de Abril, ¿verdad? Ya. Pero
Eso lo que hizo fue, mi querido amigo, fue facilitar la implantación, y la izquierda mismo lo decía, ¿verdad? La implantación de que los infiltrantes se convirtieran en infiltrados. Y hay muchos casos, ¿eh? Hay muchos casos. ¿Por qué? Porque eso provocó también, pues seguimos con las divisiones, que fue lo que coronó el proceso. ¿Sabes de qué? La lucha encarnizada entre el MPD y el Pacoredo. Ese otro factor. ¿Cómo se pudo infiltrar? ¿Cómo? En base a la infiltración. Pero no del Pacoredo, sino por lo que ellos llamaban la infiltración de los famosos lumpenes, ¿verdad? Los lumpenes proletarios, que después fueron la gran cantera de la banda colorada. ¿Eh? Sí. O sea, fíjate cómo esos procesos. Ahora, pero la inteligencia militar seguía esos procesos de la izquierda. Totalmente. Es más, lo único que hacía la inteligencia militar, que ahí se denaturalizó la inteligencia militar, porque la inteligencia militar no es eso que nosotros hacemos aquí, todavía, y que quedan los rezagos de la contrainteligencia. Es otra cosa que no tiene nada que ver con eso, pero es la inteligencia. Pero no solamente la militar, todas las agencias, entre ellas el DNI, que nació con el almirante Vidaurre, ¿verdad? Todo eso estaba enfocado hacia la izquierda. Pero y a esas luchas. Esa inteligencia militar nunca descubrió el operativo claro, sobre el coronel Crowley, por ejemplo, o sobre Bárbara Hutchinson. No descubrió cosas. Tampoco. No descubrió cosas, pero sí lo catalizó. Y te voy a explicar. Nosotros llamamos en táctica militar un fenómeno interesante que se llama fijar al enemigo en el terreno, fijarlo. Mientras el enemigo en la táctica irregular, en la guerrilla, está evadiendo el juego, las Fuerzas Armadas están buscando el contexto. ¿Para qué? Para fijar al enemigo en el terreno. Porque fijándolo conoce cosas que de otra manera no va a conocer. Entonces, todos esos esfuerzos estaban dedicados, no que si seguía, todos estaban enfocados ahí. ¿Tú sabes lo que pasó después, Fausto? ¿Tú sabes lo que pasó después? Que cuando desapareció la amenaza de la llamada subversión comunista internacional, entonces los servicios de inteligencia quedaron sin enemigos. Sí. ¿Verdad? Pero eso pasó con la llegada al poder de don Antonio Guzmán y el Partido Revolucionario Dominicano, parcialmente. Sí, parcialmente. Ya vino luego el año de 82, Salvador Jorge Blanco, la globalización, el neoliberalismo. Estaba en Chile, estaba Pinochet, pero nunca, como una estrella, digamos, nunca, de la derecha. Nunca ese fantasma se fue. Ni Antonio Guzmán. Nunca se fue. No, nunca se fue. Del aparato militar. Claro, no, estaba ahí, ¿verdad? Y bueno, pero déjame decirte, era un insulto, no solamente en civil, entre los guardias bromando, al que le decían comunista, era peor la hora que le dijeran narcotraficante. ¿Oíste? Entonces, así. Eso estaba ahí, ¿me entiendes? Entonces, fíjate una cosa, estaba ahí ensordecido además por el éxito. ¿Me entiendes? Tú sabes que de algún modo yo siento que tú fuiste afectado de alguna manera por tu expresividad, por tu conocimiento de la historia. Tú eras muy joven y te voy a recordar un caso una situación que yo viví en Bonao. Yo era un joven que estaba en el liceo de Bonao, recuerdo. Y siempre en la calle Sánchez, tú ibas a la calle Sánchez, a la casa del doctor Perucho, ¿verdad? Pues tú tenías una novia ahí. Sí. Una novia legal, sí. Y entonces llegaban incluso unos vehículos militares que te acompañaban. Tú estabas... Yo era teniente. Tú eras teniente en ese momento. Pero en Bonao se hablaba mucho de ti, por la manera en que tú ibas y por la relación que tú tenías con una de las familias de Bonao más renombrada. Ellos eran, Perucho era un médico, tenía una farmacia, era una gente muy conocida, y entonces tú te pasabas fines de semana allí, y todos íbamos a tratar de verte quién tú eras. Tú eras muy jovencito y eras de porte militar, siempre vestido de caqui, y yo lo recuerdo eso en la calle Sánchez frente al Sacamuela de Bonao, Antonio Sacamuela. Lo recuerdo. Claro. Entonces, a ti se te veía como una lumbrera en el aparato militar. Muy joven,
suelto, que hablaba de historia, sobre todo de historia, y muy vinculado con el González, sí, con el general Ramiro Matos González. Claro, que todavía no era su ayudante, iba a ser su ayudante después. Ah, bueno, iba a ser su ayudante. Porque déjame decirte que yo llegué a ser comandante de destacamento de Bonao. También. Claro, sí, porque yo estaba en La Vega, ¿verdad? Se fueron unos presos de la cárcel del destacamento de Bonao y me mandaron a mí a corregir el problema. Ya. Pero desde la izquierda se te veía de manera diferente, claro, a ti como claro, militar. Claro. No era de los retrógrados, recalcitrantes, no. Militares, enemigos. No, era un intelectual y sí, se te veía de manera diferente, sí, te con respeto. Te voy a explicar por qué. Ajá. Mira, ahí, ahí... Sacha Bollman operaba en Bonao, no, te quiero decir, pero te quiero decir. Pero claro que sí. Sí. Y si no, pregúntale a Lorenzo, al coronel Lorenzo, operaba ahí, claro sí, que sí, sí, sí. Y yo lo conocía, ese chabón. Oye, lo que pasaba. Viniendo de una familia trujillita y balaguerista, a mí nadie me coge mi forma de pensar. ¿Eh? Entonces, yo tenía atractivo, por eso que tú dices la historia, me atraía sobre todo esa corriente liberal, que déjame decirte, que nunca ha gobernado la República Dominicana. Ha sido una gran fundación, porque debo decirte también, que no me dejaste decirlo, que los independentistas, los trinitarios y Juan Pablo Duarte eran izquierdistas. Sí, sí, claro. Eran izquierdistas, sí. Y fueron izquierdistas también el Partido Azul de los restauradores, sí, claro, ¿verdad? Pero eran liberales, más que izquierdistas. Pero claro, pero en el concepto eran izquierdistas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, fíjate, ¿por qué? Que es una gran pregunta a propósito de este programa. ¿Por qué la izquierda no ha gobernado nunca, ahora que está de moda lo de petróleo? ¿Tú sabes por qué? Porque los grandes partidos liberales, cuando han llegado al poder, se han abrazado, se han convertido en ultraconservadores. Y fue el caso del PRD primero, y fue el caso del PLD después, a despecho de todo el pensamiento del profesor Bosch, ¿verdad? Y entonces, es ahí el gran, vamos a llamarle el gran trauma, ¿verdad? Entonces, no solamente, y en el caso de Soto, del teniente Soto, entonces yo tenía esa concepción que le iba a desarrollar mucho después, siendo el asistente de Ramiro Matos, ¿verdad? Que la gente dice que Ramiro Matos es la espada de la contrarrevolución. No, la espada de la contrarrevolución fue el general Enrique Pérez y Pérez, ¿verdad? No, porque a Ramiro Matos lo vinculan como la persona que fusila a Manolo. Eso no es verdad. Bueno, pero eso no está bien. Pero tú sabes que hay un sometimiento judicial incluso claro, en su contra. Pero no es verdad. No es verdad. Eso no es verdad, ¿verdad? No lo fusiló. No. Inclusive, el que decía que lo había fusilado, lo salvó Ramiro Matos. No voy a decir quién es. No voy a decir quién. Lo salvó Ramiro, ¿verdad? Que acababa de llegar. No podía ser él que lo fusilara porque él acababa de hacerse cargo del mando de operaciones cuando llegó eso. Pero está bien, pero eso es otro evento que te voy a decir. Pero Ramiro Matos, y lo dice muy bien Hanle Herman. Porque se habla, te iba a decir eso, sí. Hanle Herman dice que a Francis Camaño lo agarraron vivo y lo fusilaron. Sí. Totalmente. Igual, lo mismo que pasó con Manolo, pasó con Francis Camaño. Pero Ramiro Matos en la guerrilla de Caracoles también fue operativo, ¿verdad? Porque déjame decirte, cuando se acabe de aclarecer eso, tú vas a ver que Francisco Alberto Camaño Deño habló con todo el mando militar antes de ser fusilado. Antes de ser fusilado, claro. Sí. Y Ramiro no era parte de ese mando, era el jefe de operaciones. Sí. Ramiro estaba persiguiendo los que quedaban, los remanentes, ¿verdad? Hanle incluso tenía una historia que contaba, yo lo escuché muchas veces decirlo, de cómo fue que se tomó el cadáver de Camaño, se puso en una bolsa, en un helicóptero, y se lanzó al mar. Sí, esa es otra historia. Esa es otra historia. Que después se pasó por la pantomima aquella de la búsqueda de los... Y de encontrar los restos. De los restos y el cementerio, claro, todo aquello. Claro. Él estaba totalmente en contra de eso. Sí. Pero hay que leer bien a Hanle. Claudio sí. ¿Qué dice Hanle? Sí. Hanle dice, refiriéndose a Ramiro, que hay enemigos y enemigo, entre comillas. Sí, claro. Porque, bueno, él escribió un libro, El guerrillero y el general, claro, con Ramiro Matos González. Y prologado por Gabriel García Márquez. Que también fueron a México. Así claro. Es. Sí. No. Y decía Gabriel García Márquez que él no había conocido
un taíno hasta que conoció a Ramiro. A Ramiro Matos. Está hablando en la fisonomía, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que te decía era, y eso lo desarrollé entonces yo como ministro de las Fuerzas Armadas después, he sido coherente con eso, que yo no creo en esas divisiones. Tú no, yo creo en esa división del pueblo dominicano, porque yo veo a la izquierda, oye como yo veo a la izquierda, yo, ¿verdad? La veo a la izquierda. Te voy a decir mi visión. Es un eslabón más de la concatenación que ha existido siempre como virtud del pueblo dominicano, del heroísmo histórico dominicano. Es el último eslabón. ¿Tú me entiendes? Porque los otros están muy lejos, ¿verdad? Los otros están muy lejos, pero hay que hablar que eso se va replicando permanentemente. Y la izquierda tuvo esa virtud. ¿Cuál fue la virtud? Que ellos representaron ese eslabón del heroísmo dominicano. ¿Y no será que tú intentaste reivindicar el socialismo y el comunismo? Porque tú fuiste, siendo ministro, el que organizó un seminario, sí, en el Banco Central de una semana, sí, sobre la Revolución de Abril de 1965. Porque yo pensaba, como parte del aparato pienso militar, que había que cerrar esa herida. Esa herida, pero no solamente afuera. Sí. Sino dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas. Pero claro, sí, porque después de la Guerra de Abril, eso, tú sabes cómo se le decía a los profesionales, quedaron divisiones divididas. No solamente fue una división de la fuerza, hubo promociones que quedaron de un lado y otra de otra, y que se enfrentaron. Y tú sabes, y yo viví el periodo de la posguerra, yo lo viví como militar. Sí. Oye, ¿tú sabes cómo se le decía a los constitucionalistas? Mataguardia. Ese de los mataguardias. Mataguardia. Eso era un a los constitucionalistas. Sí, exacto, eso era un estigma, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo traté de hacer y lo logré, ¿verdad? Muchísima gente me criticó, me dijo que eso, me dijo esa vaina. Hubo personas que me llamaron a mí, ¿verdad? A decirme, pero ven acá, Soto, ¿qué es lo que te está pasando a ti? Tú te estás convirtiendo en comunista. Exactamente, porque no comprendían. Óyeme, el concepto de las Fuerzas Armadas es el concepto de Luperón. ¿Tú sabes lo que decía Luperón? Que la defensa nacional no era un asunto privativo de las fuerzas militares, sino de todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿Y qué son las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas son el pueblo en uniforme. ¿Tú me entiendes? Y yo pienso, óyeme, por eso que te digo, metiéndome en cabeza que lo han hecho bien, porque las Fuerzas Armadas han manejado todas las transiciones de este país, ¿verdad? Y han prevalecido. Lo que no pasó en Cuba. En Cuba lo que crearon los americanos fue sustituido después por el ejército rojo. ¿Qué pasó después? En Cuba, en Italia, en Haití desapareció totalmente las Fuerzas Armadas después de una intervención norteamericana. Desapareció en Nicaragua, desapareció en Panamá. ¿Cuáles son las únicas que han prevalecido? Las Fuerzas Armadas Dominicanas. ¿Verdad? Entonces, otra cosa que se juega con eso también en las izquierdas, las Fuerzas Armadas nunca han tenido vocación de poder en la República Dominicana. Así es. Y cuando han tenido el problema por errores como fue el golpe de Estado del 63 que tú mencionaste, se lo entregaron a los civiles. A los cívicos, sí, claro. Entonces nunca había esa vocación de poder. Y lo otro es fraseología, impactado, mira por qué, impactado por ese evento de la Guerra de Abril, ¿verdad? Que fue un impacto terrible en la mentalidad de todo el pueblo dominicano, de Peña Gómez, cuando Peña Gómez decía que se necesitaba un coronel que se casara con la historia. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, que todavía en la mente del dominicano, todavía, yo oigo a veces... Estaba presente y por eso se hizo el acto aquel. Todo el que quisiera hablar, habló en ese acto. Yo estuve, yo lo cubrí como periodista. Todo el mundo habló. Yo trabajaba para el periódico El Siglo y publicamos muchas páginas con la historia y los relatos de cada una de las personas. Entonces, yo pienso que esas divisiones son artificiales. Lo que hay, yo lo que pienso es que hay una sola categoría dominicana, una sola. Una sola. Y la otra es, ¿tú sabes cuál es? Los que no son dominicanos. Porque no lo ejercen. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José Miguel Soto Jiménez, intelectual, historiador y militar también, aunque en retiro. José Miguel, uno de los acontecimientos que conmocionó, siendo tú
secretario de las Fuerzas Armadas fue incluir a Narciso Isa Conde como maestro en el diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. ¿Qué representó incorporar al secretario general del Partido Comunista Dominicano entre los que dictaban conferencias para los oficiales militares dominicanos? Es lo mismo que te decía, esa creencia, que déjame decirte, eso no lo puede hacer Soto porque le dio la gana solamente. Eso hay que decirlo. El presidente aprobó eso. Pero que el presidente lo aprobó. Pero lo aprobó ¿cómo? Porque yo fui el fundador de lo que se llama el curso de altos estudios para la defensa nacional. Y como la defensa nacional es un atributo de todos los dominicanos y todos tienen que aportar, ¿verdad? Entonces, no solamente fue Narciso, sino la mayoría de los izquierdistas pasaron por ahí. Fafa ¿verdad? Pasó por ahí. Pero fíjate un detalle también. Esa es la cúpula, ¿verdad? Pero lo que no se dice es que yo abrí las puertas también para que todos los partidos políticos, incluyendo los de la izquierda, fueran a hacer ese curso de altos estudios para la defensa nacional, ¿verdad? Que fueran todos. Sí, sí. ¿Con miras a qué? Esos son los partidos que mandan gente al Congreso, ¿verdad? Que salen diputados, salen senadores. Muchos ministros del PLD pasaron por ahí, después por la sucesión del tiempo. Y pasamos por la Universidad de la Defensa en Estados Unidos. Claro. En el curso de Seguridad y Defensa que estaba ofreciendo en Washington. Que yo fui que te... ¡Pum! Está bien, entonces fíjate un detalle, que por cierto es una experiencia interesante. Y ahí hubo mucha gente, diputados, senadores. Eso fue una siembra que se hizo. Sí. ¿Por qué? Para que cuando esa gente ¿qué dice la Constitución? Que el presidente de la República, las autoridades nacionales, son fruto de la elección, ¿verdad? Entonces, son civiles, Entonces, ¿cómo la mejor manera de que las Fuerzas Armadas sean categorizadas y empleadas y mantengan su vigencia? Que lo que la vayan a mandar alguna vez. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Soto. ¿Cómo reaccionaron los dirigentes izquierdistas cuando fueron convocados por ti para proponerle esa presentación? No, muy bien. Todo muy bien. Porque naturalmente no era como los guardias. Preséntese a las 8 de la mañana. No, sino había también, debo decírtelo, una experiencia anterior. ¿Sabes cuál fue? No. Cuando yo fui director del IMES. El IMES, sí. El IMES, ¿verdad? Yo hice un programa co-curricular, ¿verdad? Y por ahí pasó toda la izquierda. Y todo el que tenía algo que decir por ahí, ¿verdad? Eso sí me metió a mí en graves problemas. Pues el IME fue cerrado. Cuando llegó, hubo un cambio de gobierno, inmediatamente lo cerraron. No, se dijo que yo estaba cogiendo eso como tribuna para mis inclinaciones peñagomistas. ¿Verdad? Sí, claro. Por ahí pasaron, por ahí pasaron la mayoría. Pero hubo que protegerte a ti. Bueno, me protegieron quitándome del cargo y dejándome muchos meses sin funciones. Sí. Pero óyeme una cosa, ¿qué pasó después? Que por ahí pasó, muy importante eso, porque eso fue otra siembra. Por ahí pasaron gente, todo el que tenía que pasar, Fafa Tavera, pasó Roberto Santana, todo el que tenía algo que decir, pero en base a lo mismo, ¿verdad? Sí. El propósito que tenía la izquierda de defender el país y de obtener lo que se llama la democracia funcional en la República Dominicana, eso era privativo de ellos. Había muchísima gente que coincidía en eso. Y esa es la médula del interés de las Fuerzas Armadas. En este caso, la defensa nacional. Y ellos saben de eso. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que eso fue muy importante. Déjame decirte que existe una asociación de egresados de ese curso. Sí. Y entonces, pues mira, después que pasó eso, después que es para afuera que vamos, después de eso, óyeme lo que pasó. La mayoría de los ministros del PLD, muchos de los ministros, pasaron por ahí. Pasaron por ahí. Sí. ¿Entiendes? Bueno, tú tuviste un compañero que fue Sigfrido Pared Pérez. No, sí, pero Sigfrido Pérez no es un compañero, Sigfrido es mi hermano. Tu hermano. Pero yo fui su profesor primero. Sí. ¿Dónde? En el IMES. Y fue graduado de honor en el IMES, cuando yo era director. En el año 95 yo escribí un reportaje muy amplio sobre el aparato militar y su reforma en la revista Rumbo.
Yo recuerdo. Yo recuerdo. Eso trajo graves problemas. Es más, yo recuerdo la portada todavía. Sí. Y por ese hecho, trasladaron a Cifrido para Montecristi. ¿Sabes por qué? Sí. Él estaba conmigo, era. Sí. Él estaba conmigo. Yo era director de operación en la Fuerza Armada y él estaba ahí. Oye, pero yo puedo decir que yo recuerdo que admitieron una reunión conmigo para una entrevista. Claro. Y me pusieron la hora en una casa ahí, creo que era en Bellavista, o en Mirador Norte, las 2 de la mañana. No podía tener grabador, no podía citar nada entre comillas. Esas fueron las medidas de seguridad que se establecieron para poder cederme una entrevista. Sí, pero muy interesante, porque eso creo, fíjate, ese escarceo que pasó ahí, recuérdate lo que pasó después, que a mí, por nuestro querido amigo Colombo, tanto común, ¿verdad? Resulta que de ahí salió el libro que tú mencionaste, Seguridad, Defensa y Democracia. Claro. Se publicó estando tú en Washington. Sí, espera, no, peor aún. Colombo, que tenía los originales para llevarlo a editar y a corregir, ¿qué pasó? Que se entusiasmó, le dio esos originales a Cuchito Álvarez Dugan en el periódico Hoy y fueron, óyeme, de un momento a otro, las 6 primeras planas, uno detrás de otro con eso. Eso me trajo a mí grandes problemas. Lo primero fue que me citaron en el Estado Mayor General, me citaron para que yo diera explicaciones de eso y me salvé por obra y gracia del Espíritu Santo. Es por eso, ¿verdad? Bueno, pero quisiera retomar para finalizar la parte relacionada con la izquierda. Esta dirigencia de izquierda que no quiso entender el proceso político y que con la llegada del PRD al poder siguió planteando la revolución por vía de la violencia como una revuelta necesaria para alcanzar el poder. Se fue achicando, se fue convirtiendo en una izquierda como resentida y finalmente desaparecieron muchos de esos partidos. El MPD desapareció, prácticamente siguen las siglas por ahí, el PSD desapareció, siguen las siglas por ahí, muchos otros partidos políticos, el Núcleo Comunista de los Trabajadores, varias de esas organizaciones desaparecieron. Movimiento por el Socialismo, MPS, de Fidelio de Pradel, desaparecieron también. No, bueno, porque aparte del embate, ¿verdad?, de la contrarrevolución, se cometieron errores también. Y déjame decirte, volviendo a cuando tú me dijiste de los infiltrados, de la gente que infiltró, hay casos notables. A ti se te olvidó el enjuiciamiento de forma muy sumaria y ejecución de Juanito el Lagarto. Juanito el Lagarto. Eso lo hizo un comando del MPD, lo pero hizo, era de la Marina. Y publicaron fotografías. Había sido de la Marina. ¿Tú me entiendes? Era de la Marina. Entonces, Juanito el Lagarto. Juanito el Lagarto. ¿Tú te acuerdas de eso? Bueno, esos fueron algunos de esos intentos que fueron. Algunos otros no, algunos fueron efectivos, pero lo que pasa es que el aparato en ese momento, articulado por la doctrina esa de la guerra preventiva, era sumamente efectivo. Y además hubo comandos urbanos que fueron muy, muy eficientes, digamos, en términos de captar armas, captar recursos, porque había un tema de discusión. ¿Cómo la izquierda puede sobrevivir? Asaltando. Bueno, aquí hubo asaltos a instituciones financieras, a banco. Y de ahí nació, por cierto, de ahí nació la policía de banco, porque anteriormente, en esa época, la gente no lo recuerda, los que cuidaban los bancos eran los guardias, ¿verdad? Y entonces hubo también una serie de asesinatos selectivos. Yo lo recuerdo muy bien, ya yo era oficial, que por ejemplo debajo del puente mataron uno que custodiaban el puente, uno para quitarle los fusiles, y así una serie de cosas. Pero yo creo que hubo una falla también, fue una falla militar de carácter sociológico. ¿Sabes lo que es? Que es que la guerra planteada, esa guerra tradicional romántica del foquismo, planteado en el campo dominicano, era un error tremendo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que
el 70%, por no decir más, de los militares vienen del campo. Y es muy raro una familia campesina que no tenga un guardia. Y nadie se va a poner a competir. Ese es el problema. No, pero el problema de Manolo y su guerrilla en Manacla fueron los campesinos los que lo enfrentaron. Y lo mataron algunos. Claro. Y el asunto de que también hay muchas cosas que hablar, pero el asunto de la guerrilla de Camaño, el problema de los guías. De los guías campesinos. Pero que, óyeme, eran hermanos, primos, sobrinos de guardias. ¿Tú me entiendes? Sí. Bueno, José Miguel, muchas gracias. Hemos tenido... Pero gracias a ti. Muy, muy agradecido por este diálogo, por la franqueza de la conversación, por los datos que ha aportado. Yo creo que es un tema que se ha planteado pocas veces o nunca antes lo habíamos planteado, como lo estamos planteando ahora. Y es un diálogo que es posible por el sistema democrático como se ha conservado y como se ha ido. Hay figuras que habría que repensarla políticamente, como la figura de Balaguer. Balaguer fue un objetivo de la izquierda permanente durante los 12 años. Murieron muchos izquierdistas, jóvenes y personas y déjame decir una cosa, fíjate, y no es para pasar la mano a Narciso, te voy a decir una cosa. Un hecho que pasa desapercibido dentro de esa izquierda y lo que se puede llamar esa dispersión, esas divisiones, ¿verdad?, que había. Ahora que tú mencionas a Balaguer, ¿tú recuerdas cuando se legalizó el Partido Comunista Dominicano? Pero fue una estrategia apropiada. De Balaguer. No, de Balaguer y de Narciso, porque Narciso lo que quería era llevar al gobierno a su propia legalidad. A su propia legalidad. Claro. Y entonces fue una pieza... O sea pero fue nada más un apoyo a una de las reformas propuestas. Pero por claro. La reforma agraria, ¿no? Claro. Pero muy inteligente, porque la reforma agraria también fue un intento de quitarle el discurso de la reforma agraria a los izquierdistas. Y ahí, fíjate, oye, interesante esto, un discurso de Balaguer en Santiago, cuando creo que el acuerdo de Santiago, cuando el acuerdo de Santiago, 74, que Balaguer dice ahí, no es de eso que hay que cuidarse, lo que hay que cuidarse es de las banderas rojas y negras cruzando en los caminos de los campesinos. O sea que... El MPD. Del MPD. Bandera roja y negra. Claro, cuando lo mejora el campo. Sí. Cuando lo mejora el campo. Lo mejora el campo. Sí. Esa fue una de las políticas del MPD. Lo mejora el campo. Claro. Que vivían en el campo. Y después vino... Ahí le dieron un machetazo a Maximiliano Gómez en la cara. No, y hay otros... Es interesante. Entonces, que se ha estudiado poco también. El asunto de Mazara. La tumba viva, la Mocoba, porque no era que ellos lo decían, ellos lo llevaron a la práctica. ¿Me entiendes? Qué bien. Sí. Muchas gracias, José Miguel. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo que quiere extenderse, pero que no puede. Pero ya en otro momento volveremos. Gracias.